¿Cuántas empezaron a soltar? A ver. Amén. Hoy es una tarde maravillosa. Hoy es una tarde en que si tú sueltas, los demás soltarán contigo, porque te verán que eres un hombre, porque voy a hablar de hombres, porque hay hombres y hay mujeres que se van dejando llevar por el fluir de Dios en su vida. Diga, hoy me dejo llevar por el fluir de Dios en mi vida. Y hoy, si quieres saber de qué vamos a hablar, precisamente vamos a hablar de esas cosas que nosotros llevamos como nuestras, pero son cosas que ya no están en nosotros, porque el Señor está diciéndote en esta tarde, eso ya entrégalo, ya no te pertenece. Y me gusta que estén las sardinitas ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos la oportunidad de decirles a las sardinas, ojo, que las sardinas también tienen que soltar, las nenas también tienen que soltar, aquello que no te conviene, nena, tienes que soltarlo y fluir también. Y haré todo lo posible para que las nenas también puedan entenderme. Pero quiero decirte hoy que la belleza interior versus la belleza exterior es lo que te hace diferente, es lo que te va a hacer que tú brilles como persona, como mujer, como madre, como amiga, como hermana. Y la belleza interior tiene que ver con Dios, porque la belleza interior, ese es el espíritu que Dios pone en ti, que de alguna manera lo vas a reflejar en esa belleza exterior. Y quiero decirte que no he empezado la prédica, porque quiero decirte que hoy cuando salgas de aquí, esa belleza interior va a hacerse notoria en tu vida. Amén, amén. Por eso la primera parte de esta prédica se llama pasado. Y ya vamos a leer la palabra de Dios, no se preocupen, ya vamos. Pero siempre me gusta decirle a la iglesia, yo soy más maestra, ¿sí? Soy más maestra, para que se entonen conmigo. Me gusta el don que Dios me dio, que es el de enseñanza, y me gusta que nos gocemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y quiero decirte esto, ¿por qué? Porque durante, digámoslo así, 37 años o más, la gente siempre me ha visto como una persona empresaria. Pero yo les dije a esas personas, las empresas tienen espíritu, las iglesias tienen espíritu y las personas tienen espíritu. Y si nosotros lo que hacemos es unir esos espíritus que Dios nos ha dado y que Dios ha juntado en cada escenario, entonces podremos ser aquellos testimonios de cartas vivientes que podemos ir a donde otros también están luchando para ser una persona espiritual. Y entonces cuando a mí me dicen que si no es mejor seguir cultivando mi vida de empresaria, lo digo así y les digo, durante mucho tiempo he hecho las cosas, las obras que van a los seres humanos, a las personas como yo. En algún momento las personas pueden agradecerme o no pueden agradecerme. No les estoy pidiendo agradecimiento porque Dios ha recompensado. Pero lo que sí puedo decirte, para que entiendas el por qué te voy a hablar de las cosas, es que Dios ha tratado de tal manera conmigo que en el último tiempo me dijo, ahora yo quiero que hagas las obras del Espíritu.
Y creo que cuando yo te digo que Dios dice, haz las obras del Espíritu, es porque el Espíritu, las obras del Espíritu que se hacen para Dios tienen recompensa en la tierra y en el cielo. Así que si tú te vas hoy motivada a vivir en el Espíritu, tus recompensas se van a ver en la tierra y en el cielo, ¿sí? Amén. Y ahora sí dice Génesis 19, para que hablemos de pasado. Génesis 19 lo vamos a leer del 1 al 29 porque es necesario leer todo el contexto del 1 al 19. Y dice que llegaron, destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levaduras y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon los varones de Sodoma todo el pueblo juntos, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaba buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo el que tiene en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que había de tomar sus hijas y les dijo: levantad, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni te pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora está la ciudad esta cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá y salvaré mi vida. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta el 20. ¿Y qué quiero traerte con este pasaje en relación con el pasado?
lo que quiero traerte en relación con el pasado es que muchas veces oímos decir, y a veces, muchas veces nos dicen que ese pasado, ¿sí?, lo debemos olvidar, que ese pasado tiene que quedarse atrás. Y cuando vemos este pasaje, los ángeles dijeron no mires atrás, porque el pasado Dios no lo estaba borrando. El pasado estaba allí de Sodoma y Gomorra. Solamente que a veces el Señor le dice, también te he dicho a ti, no mires atrás. Eso es distinto a borrar el pasado. Es muy distinto, ¿sí?, a que el Señor diga, no debes vivir con un pasado, porque nadie nace de nuevo para no tener un pasado. Tú no puedes nacer de nuevo. Lo que el Señor te está diciendo es, no mires atrás y no aprendas de lo que dejaste atrás. Si eso que dejaste atrás no va a ser las experiencias buenas que tú has atesorado para que te ayuden en el presente y en el futuro. ¿Sí? Y cuando decimos que miramos el pasado, entramos nosotros como en ese tipo de situación en la que muchas veces pensamos, si el pasado es pecado, y en el pasado no todo es pecado, pero no todo es agradable, ¿sí? No es pecado, pero no todo es agradable. ¿Y qué tendría yo entonces que decir del pasado? ¿Qué tendría yo que decir? Muchas cosas. Primero, que muchas cosas existen en tu vida por ese pasado. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros vemos ese pasado, vemos el reclamo que nosotros le hacemos a ese pasado y en el que muchas veces somos durísimos para enfrentar ese pasado. Yo les decía y si yo no hubiese conocido a Luis en la universidad, no tuviera los hijos que tengo ni la vida que tengo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no pasé dificultades. Pero ¿por qué tengo que juzgar a ese pasado si ese pasado era lo que me estaba haciendo a mí fortalecer el carácter para llegar a donde yo estoy? Por tanto, nosotros no podemos seguir juzgando el pasado. Ahora sí, la palabra de Dios sí te dice en Lucas que Jesús también apeló al sentido de la mujer de Lot. Cuando Lucas 17:32, Jesús apela a un sentido de urgencia en el último día, advierte, cuando ya él se estaba preparando para su crucifixión, dice que él apela a un sentido de urgencia en el último día, advierte contra el intento de salvar nuestra vida amontonando valores mundanos. Y dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque el recuerdo puede salvarlos a ustedes. ¿Sí? Y el recuerdo que nosotros tenemos de la mujer de Lot no es un recuerdo en el que nosotros podamos decir que fue un recuerdo mundano porque no lo conocemos, ¿verdad? Jesús lo que está diciendo ahí es, acordaos de la mujer de Lot, a la cual Dios le dijo, no mires atrás. Y cuando tú estás hoy mirando atrás, a ver qué puedes sacar de atrás, a ver en qué te ayuda a sacarlo de atrás, es porque tú les estás buscando las justificaciones en el ahora para entender que ese pasado todavía hace parte de tu vida actual. Y el Señor dice en esta tarde, todo ese pasado, aquel que te causó angustia, pero que hoy te ocasiona remordimientos. Aquello que te causó angustia, hoy te da remordimientos. Ese es el pasado que yo hoy pido que sueltes, que lo sueltes, sí, que lo dejes rodar, que no te lo lleves contigo todas las mañanas. Y dice Gálatas 2:20, dice, Cristo vive en mí.
La vida que me ven vivir no es mía, sino que la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No voy a dar marcha atrás. Iglesia, hoy no vas a dar marcha atrás. ¿Sí? Y ese quitarse de encima esa marcha atrás, ¿qué? Porque es que cuando tú entregas tu vida a Dios, Dios te da una nueva dignidad y nadie te puede quitar esa dignidad que Dios te dio y que te hace ser la mujer que eres hoy. Sino quien estuviese aquí hablándoles pudiera decirle cómo Dios me entregó a mí para ser digna de llevar su palabra. Lucas 6:31 habla de una regla sencilla que dice: aquí hay una sencilla regla básica de conducta. Pregúntense qué quieren las personas que hagan por ustedes, entonces tomen la iniciativa y háganla por ellas. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de borrar nuestro pasado, porque esa iniciativa es para nosotros, pero también esa iniciativa es para los que nos rodean, es para los que están a nuestro alrededor. Por cierto que tú eres un historiador, y cuando tú haces historia, no haces historia solo, haces historias con aquellos que están acompañando tu historia. Y si tú narras la historia perversa, todos de allí en adelante tu generación va a narrar una historia perversa. Ahora bien, que siempre lo he dicho, si tú sufriste, ¿por qué tienes que hacer sufrir a los demás? Si tú sufriste, ¿por qué le vas a poner la carga a tu hijo? Si tú sufriste, estás pagando el precio que Dios te da en esta tarde, que es la redención de tu pasado. Y si esa otra persona a quien tú le heredaste ese pasado no se arrepiente ante Dios, no pide perdón a Dios, has dejado una alma contaminada por ti, que tendrá que hacer el mismo análisis al que tú has llegado para llegar tal vez un día a los pies de Cristo y decir: ese pasado no era mío, lo viví en la experiencia de otros, ¿sí? Y lo debes soltar. Cuando yo tenía 2 mesecitos de edad, mi padre dejó a mi mamá. Yo era la 4ª hija. Mi padre dejó a mi mamá con 4 hijas. Y mi mamá nunca nos habló mal de mi papá. Y yo cuando empecé a entender, empecé a decir: pero yo ¿por qué reclamo a mi padre? Si no era mi relación entre mi padre y yo, era la relación entre mi padre y mi madre. Y entonces los hijos muchas veces pasamos la factura que son del padre o de la madre, se las pasamos a ellos. No, porque te pierdes de vivir una relación sana con aquel que nunca tuvo la intención de hacerte daño. ¿Sí? Y ahí vas cortando. Allí vas cortando, ¿por qué? Porque allí generalmente ese pasado es: y si tan solo yo no hubiese salido esta tarde, no me hubiese dado gripa. Y si tan solo yo no hubiese venido a Medellín. Y si tan solo no me hubiesen buscado a mí. No, porque ahí es donde está el plan perfecto de Dios. Él sabía lo que tenía para mí. ¿Sí? Así que olvídate de los si tan solos. Y dile: Señor, este es el plan que tú tienes para mí. Este es el plan que yo decido, Señor, tomar. Solo te pido, Señor, que el control no me pertenece. El control te pertenece a ti, Señor. Y es cierto entonces que nosotros muchas veces
ese pasado que está supremamente deteriorado, pero que algunas veces hace parte de un presente, pero que nosotros muchas veces lo que nos ha faltado es tomar las decisiones radicales para que Él no vuelva. Y cuando decimos decisiones radicales es porque Dios trató con grandes obras y con grandes hombres a los cuales les puso distancia. ¿Sí? Y lo que te quiero decir hoy es que Dios pone distancia entre ti y tu pasado. Y muchas veces el Señor, para que tomes distancia, tiene que decirte, como dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré a tu nombre, y serás de bendición. ¿Qué estaba poniendo Jehová en Abraham? Distancia entre ese pasado. ¿Sí? Y a veces nosotros no queremos tomar distancia porque nos acomodamos allí donde estamos viviendo la situación. Y por cierto, ¿qué dice la palabra de Génesis? Que les dijo el ángel: salven sus vidas. A veces las distancias son necesarias inclusive para salvar nuestras vidas. Y en ese sentido literal, muchas veces uno tiene que saber y entender, ¿verdad?, que los tiempos de Dios son tiempos que también te permiten estar en un lugar, pero después Él te dice: esta no es tu tierra, vive aquí como si vivieras como un extranjero, porque te llevaré a otra tierra mejor. ¿Sí? Y uno cree que el Señor no está pensando en uno. Pues claro que está pensando en uno, está pensando en ti. ¿Sí? Yo amo a los antioqueños. Yo trabajé 10 años aquí. Aquí me formé en salud pública. Y cuando ya tenían el año 96, me iban a traer aquí a Medellín a trabajar. Me apareció algo de un aviso y yo dije: me voy de Antioquia. Y cuando yo dije que me iba, mis compañeros me preguntaron: ¿y a dónde te vas, Marta? Yo les dije: me voy a Montería. Ay, pero esa es la única persona que deja Antioquia, Medellín, una ciudad tan bella, tan próspera, por un moridero. ¿Sí? Y como a mí me decían la corroncha, yo le decía: pues es que nosotros los costeños amamos la costa. Entonces para mí no es nada extraordinario Montería, porque estoy acostumbrada a vivir en la costa. ¿Sí? Y todo el mundo decía: es la primera persona que, habiendo leído tan bien, coja para allá. Pero yo siempre tuve la certeza de que iba a un lugar donde Dios me pondría en ese lugar. Y después de ese lugar me sacó el Señor. Pero ¿qué te quiero decir? Hay veces que tienes que poner distancia. No te dé miedo poner distancia. Simplemente dice: Señor, yo confío en que esta distancia también va a traer bendiciones a mi vida. También tú me vas a ayudar a adaptarme a esas distancias, Señor. Y luego, cuando vengo a Antioquia, me regocijo en Antioquia. Cuando vengo a Medellín, me faltarían días para gozarme a Medellín, gozar de las amistades, gozar de todo. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene en cuenta a dónde te llevó. El Señor te tiene que tener a ti siempre presente, en un tiempo presente, que lo que he pasado también lo tienes que bendecir generosamente. Sí, hay gente que dice: no le debo nada a Antioquia, yo le debo todo. Yo le debo todo a Antioquia. Fue mi aprendizaje. Pero muchas veces tú vas por allí y dices: no, menos mal que salí de allá. ¿Cuál menos mal que salí de allá? ¿Qué fue lo que te trajiste de allá? Porque somos duros con la carne, pero también somos duros con el espíritu.
Entonces fíjate que el pasado, te voy a leer Colosenses 2:14, pero te lo voy a leer en la Biblia del Mensaje y también te lo voy a leer en Reina Valera. Y dice la Biblia del Mensaje, vamos a tomar aquí. Cuando estabas atrapado en tu antigua vida muerta por el pecado, eras incapaz de responder a Dios. Dios te trajo vida junto con Cristo. Piénsalo. Todos los pecados perdonados, la pizarra limpia, esa vieja orden de arresto cancelada y clavada en la cruz de Cristo. Reina Valera dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esta tarde te digo, ¿quién es el que te recuerda tu pasado? ¿Quién? A ver. ¿A quién le estás permitiendo que te recuerde tu pasado? Si el Señor dice que Él anuló el acta que nos condenaba en la cruz del Calvario, ¿por qué le estás permitiendo abrir las brechas que ya están cerradas a otras personas? Y aquí hacemos algo porque somos expertos y no te acuerdas. Y la gente dice, y no te acuerdas, y acuérdate. Y yo te digo en esta tarde, ¿para qué lo vas a recordar? ¿Para qué le vas a contestar el celular al pasado? ¿Qué te va a traer de nuevo y qué va a hacer de nuevo en tu vida que merezca que le responda? Y aquella que te dice y te acuerdas, dile, no me acuerdo de nada. Para eso perdí la memoria. ¿Sí? Entonces, hermanos, el pasado no ocurre muchas veces porque nosotros tenemos un pasado que es inevitable y tenemos también un pasado que es consciente, que nosotros lo provocamos. Y cuando decimos estas cosas es para que tú las entiendas. El pasado se presentó por no haber dicho una palabra oportuna. El pasado se presentó por tú no haber hecho nada en ese momento. El pasado se presentó por tú haber permitido, como también por no haber permitido. El pasado muchas veces es consentido y algunas veces también tú lo aprobaste. El pasado muchas veces lo sostuviste tú en todo tiempo. Pero cuando nosotros buscamos el pasado, siempre queremos buscar el tercero inmediato que fue el causante de ese pasado. Por eso hoy libéralo. No sé quién será. Libéralo y dile, te libero de la culpa de ese pasado. Libéralo, ¿por qué? Porque si no lo liberas, tú tampoco te puedes liberar de él. Libéralo, ¿por qué? Porque lo que fue una vez y se convirtió en una piedra de tropiezo, tú no viste que era una piedra de tropiezo y tú también caíste. Y es ahí donde decimos entonces, no le eches la culpa del todo, ¿verdad? La tentación no es solo resistirla, es perseguir las oportunidades de cambiarlas, es ordenarlas en Dios, es como decirle Dios, mira aquello de la cual no llevaré más, porque no me deja avanzar espiritualmente en ti. Dígale al Señor en esta tarde, Señor, nada que no me permita avanzar en ti, yo lo cargaré. Entonces, nosotros tenemos siempre que ver que nosotros estamos hechos de una neuroimagen.
Y cuando yo les hablo de neuroimagen, inclusive una prédica que mucha gente reconoce y es: busca telas que combinen, búscate las telas que combinen contigo. Porque si esas telas no combinan contigo, si tienes la íntima amiga de tu exnovio, dile: ¿sabes qué? No combino contigo. Me vas a llevar nuevamente al pasado. ¿Sí? Oye, ¿y tú no has visto cómo está aquel que salía contigo? No me interesa. ¿Sí? Ese no combinaba conmigo. Dios me lo quitó porque no combinaba conmigo. ¿Sí? Pero esa es la neuroimagen que nosotros tenemos que empezar a manejar. Porque cuando estamos jóvenes, ¿sí?, la neuroimagen ha mostrado que a medida que envejecemos, nuestro centro cognitivo cambia del lado derecho, ¿sí?, al lado izquierdo. En algún momento nosotros, cuando estamos jóvenes, pensamos más con el lado izquierdo que con el lado derecho. ¿Y qué te quiero decir eso? Que cuando piensas con el lado izquierdo en tu juventud, piensas porque racionalmente no eres maduro para tomar las decisiones. Pero cuando piensas con el lado derecho, que es tu actual vida, estás pensando racionalmente y tú decides si dejas el pasado o no lo dejas. ¿Sí? Porque ya no se te permite como a una joven equivocarse. Tus experiencias te tienen que llevar a vivir siempre en ese racionamiento. Porque después los remordimientos no son malos. Los remordimientos significan rememorar 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Es la memoria que Dios te deja ahí en el presente diciéndote: por favor, esa memoria vale mucho. Vale mucho para que domines el pasado y vale mucho para que te vayas a catapultar al futuro. ¿Sí? Entonces mucha gente piensa que tener remordimientos es malo. No, lo que pasa es que el Señor en esta tarde te está diciendo: no seas prisionero de tu pasado. No lo seas. ¿Y por qué no lo serás? ¿Por qué no lo serás? Porque primero que todo a ti eres el primero que no conviene. Y porque además que a los que están a tu lado tampoco les conviene. Y en esto quiero decirte y traerte algo. Cuando Dios nos habla de la mujer del adulterio, cuando Dios nos habla que la mujer estaba enfrente de la multitud y todo el mundo la apedreaba, Dios no estaba en ese momento juzgando al adulterio. Dios estaba protegiendo a una mujer por encima de todo. Así que sea cual sea lo que hiciste, Dios ha tenido misericordia de ti, porque a ti es la que te ha protegido. Y eso tienes que creértelo. Por eso el mal que se sucedió, no puedes tenerlo ahí a flor de labio siempre, a flor de piel siempre. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros vivimos un ambiente llamado así. Ese ambiente se llama: nosotros vivimos en unas letras de escarlata. Cuando digo que vivimos con las letras de escarlata, es porque nosotros a todas las personas les ponemos sobrenombre. Y muchas veces entonces le quitamos la dignidad de la persona y la llamamos de otra manera, del cual le duela, ¿verdad? El libro de las letras de escarlata dice que nosotros acostumbramos a utilizar unas letras como significado de lo que valen las personas. Pero yo hoy quiero decirte, el Señor Jesús no puso letras de escarlata en esa pecadora. El Señor Jesús no le dijo: oye, pecadora, vete, pecadora. Cuando el Señor perdonó sus pecados y cuando nadie le tiró la piedra, cuando todo el mundo se retiró, ¿qué le dijo Jesús a esa mujer?
le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Pero algo más bello hizo Jesús y le dijo: ahora eres mujer transformada. Ahora eres mujer transformada. Ni siquiera utilizó la palabra para decirle: ya no eres pecadora. No, ahora eres una mujer transformada. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús, el poder de su misericordia, no nos quiere decir que uno es más santo que otro, no. Lo que nos quiere decir el Señor es que todos tenemos ser débil y ser imperfecto, pero en su gracia nosotros somos esos hijos que Él siempre ha anhelado tener. Y entonces, siempre lo digo, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nos referimos a alguien decimos: allá va esa que se divorció hace poco. O decimos: mira, allá va la que echaron del trabajo. Mira, allá va aquella mujer, si tú la vieras, es lo más grosera de este mundo. Ahí le estamos poniendo letras de escarlata a las personas. El Señor te llama en esta tarde a decirte que no le saques el pasado a nadie y que nadie tiene que sacarte tu pasado. Él dice que el pasado y el tiempo, ¿verdad? Ese ciclo no se rompe el día que tú no decides romper el ciclo del pasado. Luego el Señor le dijo a Josué en 5:9: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Hoy te dice el Señor: la vergüenza que pasaste y la esclavitud que pasaste sale rodando como una piedra hoy. ¿Sí? Porque el Señor hoy hace rodar tu pasado. El Señor rueda tu pasado. Y si el Señor rueda mi pasado, ¿quién es quién para que no entienda que yo soy una hija de Dios? ¿Sí? Ahora bien, que vamos terminando ese pasado allí. Pero quiero decirte algo bien hermoso. Y es que muchas veces el pasado es como una joya y como un tesoro. Si estás en Cristo, ya no eres definido por lo que has hecho mal. Eres definido por lo que Cristo ha hecho bien en ti. Allá donde tienes que ir, ¿verdad? Porque el tiempo que Dios tiene para ti es un tiempo de una nueva naturaleza. Y puede convertirse en tu segunda naturaleza, porque para Dios hará de ti cuantas naturalezas tiene, porque Él te ama. Entonces Dios puede liberarte en un solo día. ¿Por qué? Entonces tú te has tardado años en romper el ciclo. Las joyas que trae el pasado, las verdaderas joyas no son el oro ni las joyas que nosotros utilizamos. Las verdaderas joyas es la gente que uno ama y que no tiene derecho a que nosotros los estemos lastimando por ese pasado. Esas son las joyas, las cuales nosotros tenemos que atesorar y que tenemos que guardar. Esas son las joyas que donde tú las pongas, ellos no serán capaces nunca de hablar ni bien ni mal, porque no estuvieron en el acto cuando se consumó el pasado. Entonces nosotros tenemos que entender, para tener joyas, es entender nuestros comienzos, ¿verdad? Entender que el Señor nos dio unos libres albedrío, que si ese libre albedrío no fue bien utilizado, pues ese es la tarea nuestra de ¿qué? De echarlo a rodar como la piedra. De acoger la eternidad, ¿sí? De decirle: Señor, en este tercer acto, Señor, yo decido presentarme como hace la semilla de mostaza para nacer de nuevo, ¿verdad? Quitar la máscara para que la semillita que esté adentro pueda ser germinada y pueda nacer esa nueva
semilla de mostaza. ¿Qué nos pide el Señor para ese pasado? ¿Qué te pide? Primero, que seas compasivo contigo. Que seas compasivo, así como Él lo ha sido contigo. Y cuando hablamos de compasión, no es que tú digas, por ahí dice uno, ay, me amo a mí misma. Es que tú digas, Señor, esto que viví era necesario vivirlo. Pero eso que viví, Señor, tiene que quedar allá. ¿Por qué? Porque ahorita quiero decirte que el tiempo y la ocasión se llevan de la mano. Y hoy es tu mano. ¿Sí? La ocasión y el tiempo para decir, no más pasado. Solo me quedo con las joyas y con los tesoros. Dios te bendiga. Y cantamos suelto porque tú vas a soltar en el nombre del Señor. ¿Sí? Te suelto mis sueños. Vamos, cantémoslo. Te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños. Estamos dispuestos a soltar, Señor. Y soltar a aquellos, Señor, que nos hicieron alguna vez daño, Señor. Para desearle la felicidad que también tú les puedas dar a esas personas con las que se encuentra nuestro pasado atado, Señor. Pero hoy nosotros dejamos y los soltamos. Suelta cargas. Ahorita te vas a llevar una sorpresa cuando hablemos cuáles son las cargas. Porque ese pasado te genera una carga distinta. Ese pasado te genera un no haber podido controlar la situación en ese momento. Y tal vez hay un pasado en el que no te lo disfrutaste por tu egoísmo, en el que no te lo disfrutaste porque estabas buscando dónde señalo al otro para que ese pasado no hubiese podido ser de disfrute. Si yo me hubiese atenido a que mi papá me abandonó, nunca pudiese haber disfrutado de la presencia de mi padre. Pero yo me gozo en la presencia de mi padre. Entonces, permite que lo que no fue, ya el Señor tomó el control sobre eso. El Señor tomó el control sobre eso. Hacemos un descansito de 5 minuticos y entonces pasamos a la segunda parte que te va a llevar esta tarde. Esta tarde te vas a llevar mucho más porque Dios tiene para ti más y más. Pero era necesario que te hablara primero del pasado.